En este nuevo video vamos a hablar sobre las propiedades físicas de los minerales, que son aquellas que nos van a permitir en muestra de mano reconocer a los minerales. En principio intentaremos reconocer a nivel de especie. Como ustedes vieron en la sistemática, hay toda una sistematización hasta llegar a la especie. Pero a veces eso va a ser muy difícil y vamos a poder reconocer simplemente el grupo o la familia de minerales. Bien. Las propiedades físicas las podemos dividir en dos tipos, escalares y vectoriales. ¿Cuál es la diferencia? Las propiedades escalares, que es una sola, es una propiedad que no depende de la dirección en que se la mida dentro del mineral o en el cristal, si este mineral estuviera bien cristalizado. Esa propiedad escalar, que no depende justamente de la dirección, es la densidad o el peso específico. Y las propiedades que son vectoriales sí dependen de la dirección en la que se las mida. Y dentro de ellas tenemos el hábito, la exfoliación, clivaje, fractura, partición, la dureza, con todas sus variedades, fragilidad, ductilidad, maleabilidad, el color, el brillo, o sea, todas las propiedades ópticas, índice de refracción, luminiscencia, fluorescencia, fosforescencia, las propiedades eléctricas, magnéticas, radiactivas y las propiedades organolépticas como el olor, el sabor, el tacto. ¿Sí? Peso específico se define como la relación entre el peso del mineral y un mismo volumen de agua, ¿sí? Mismo volumen del mineral, pero de agua a 4 grados centígrados. O sea que es gramo por centímetro cúbico. Eso es el peso específico. ¿De qué depende el peso específico del mineral? Y va a depender de la composición química, el tipo de átomos que lo forman. No es lo mismo un mineral con plomo que un mineral con carbono. Pero también va a depender del empaquetamiento. ¿Se acuerdan de empaquetamiento? Era la disposición que tenían los átomos entre sí y cómo estaban los vecinos de un átomo respecto a ese átomo, cómo estaban coordinados. Entonces, cuanto más empaquetado sea una estructura, por ejemplo las estructuras cúbicas o cuboctaédricos, van a ser más densas porque por unidad de volumen tienen más elementos químicos. ¿Qué se entiende por densidad? La densidad es la masa también por unidad de volumen. Ahora veamos cuál es entonces la diferencia. Si el peso es la masa por la gravedad, si el peso es la masa por la gravedad, por la aceleración de la gravedad, g, si sustituimos la variable en la fórmula de peso específico, ¿sí? P sobre volumen, sustituimos peso por masa por gravedad, tenemos que el peso específico es igual a la masa por la aceleración de la gravedad sobre el volumen. Bien, dado que la densidad, que vimos acá, es masa sobre volumen, puede concluirse entonces que el peso específico es la densidad multiplicada por la aceleración de la gravedad. Bien, continuando entonces con la densidad, hay distintas maneras de medir la densidad o el peso específico, desde antiguos aparatos hasta aparatos más modernos. Por ejemplo, esta es una balanza, que era la balanza de Claus Joly, que está basada en el principio de Arquímedes, que todo cuerpo desplaza sumergido en agua un volumen igual, de agua, y la ley de Hooke, que es la ley sobre la tensión de un resorte, en función del peso de un elemento. Entonces esta balanza consiste en eso, un resorte, un blanco, que es una pieza en donde se va a introducir lo que queremos medir. Entonces el peso va a ser la relación entre el peso de la muestra en seco menos el peso del blanco dividido el peso de la muestra sumergida en agua menos el blanco. Entonces ahí vamos a tener el peso específico de la muestra a través de esta balanza que mide obviamente la densidad en relación a un líquido conocido como es el agua. Hay otras balanzas como la balanza de Berman, que es una balanza de torsión, ¿no es cierto?,
que se utiliza para pesos muy pequeños, de menos de 20 o 25 miligramos. Es útil cuando uno tiene poco mineral, ¿no? Y bueno, y se basa en atracciones electromagnéticas, es una balanza de torsión. Y también lo que se utiliza para medir densidad es el pignómetro. El pignómetro es como este pequeño botellón que tiene un tapón con un pequeño, digamos, tubo en el tapón de tamaño capilar, o sea, muy delgado, ¿no es cierto? Y la densidad se mide en general a 20 grados centígrados, ¿sí? Y bueno, esa densidad es igual a la masa también de la muestra sumergida en agua menos la masa del blanco, ¿sí? Más una corrección, que se aplica a la ecuación, que la corrección es la masa sin la muestra más el peso de unas pesas estándares adicionales, menos el pignómetro vacío. Entonces, este sería lo que se utiliza, digamos, la ecuación que se utiliza para medir en el pignómetro. Me olvidé decir que esto obviamente se multiplica por la gravedad, porque esto es peso sobre volumen. Acuérdense que hay que multiplicar por la gravedad para obtener el peso específico. Pero en este caso se le suma una pequeña corrección que se realiza mediante el uso de unas pesas determinadas. Y acá tenemos justamente lo que mencionamos al principio. En este pequeño cuadro tenemos el grupo de la aragonita, estos son todos carbonatos, ¿sí? Que cristalizan en el sistema rómbico, igual que la aragonita, son del grupo de la aragonita. Pero fíjense que la aragonita es de calcio, pero la estroncianita es de estroncio, la buterita de bario y la cerucita de plomo. Va aumentando, ¿sí?, el peso atómico del catión de arriba hacia abajo. Por lo tanto, el peso específico también va aumentando de arriba hacia abajo. La cerucita, que es de plomo, es mucho más pesada que la aragonita. Eso en cuanto a un grupo, digamos que son todos de la misma estructura, pero cambia la composición química. ¿Qué pasa en el caso de algo que es de la misma composición química, pero que cambia su estructura? O sea, el caso del carbono, ¿qué tiene? Que puede aparecer como diamante, ¿sí?, en donde hay un empaquetamiento muy importante cuboctaédrico, o puede aparecer como grafito, donde el empaquetamiento es mucho menor, ¿sí? El grafito es hexagonal y da aspecto de láminas, y tiene dentro de las láminas tiene sí un empaquetamiento octaédrico, pero entre lámina y lámina tiene fuerzas de enlace muy débiles que hace que el empaquetamiento sea más abierto. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que el diamante, al ser más empaquetado, tiene un peso específico de 3,515 y el grafito un peso menor de 2,23. Pero antes de pasar a la siguiente propiedad, que es el hábito de los minerales, quiero aclararles esto, que es lo que les sirve para analizar los minerales. Si ustedes tienen una muestra monomineral, o sea que es un único mineral, ahí van a poder tener una idea del peso específico. Si la muestra está combinada con otros, o sea, hay un mineral combinado con otros minerales, difícilmente pueden obtener el peso específico de cada uno, porque es una muestra polimineral. ¿Cómo hacen para determinar? Bueno, nosotros en clase tenemos minerales guías que nos dan una idea. Por ejemplo, la galena, que es un mineral de plomo, le decimos que es muy pesado, ¿sí? La arcilla, como la caulinita, decimos que es muy liviana.
Y tenemos después pesos intermedios como son la baritina y el cuarzo. Ustedes no van a tener la posibilidad cuando tengan la caja de tener esos otros minerales todos juntos. Pero, digamos, haciendo un poco, digamos, de malabares con sus manos, van a tener que tratar de identificar algo que es pesado de algo que es más liviano. En principio, ustedes traten de tomar las muestras que son monominerales, que son de un solo mineral, y sopesarlas. A medida que vayan viendo las distintas clases de minerales, les vayan llegando las distintas cajas, van a poder recordar qué era más pesado que qué y qué era más liviano. Lamentablemente ustedes no van a tener la escala esta que les dije como para comparar. Van a tener que ir acostumbrándose con las manos al peso y a medida que reciban las cajas van a tener que ir comparándolas, recordándolas. Bueno, vayamos a la forma. La forma externa de un mineral, que sería, digamos, su hábito, está determinada por dos cuestiones. Por un lado, ¿sí?, la forma cristalina, o sea, si un mineral cristaliza normalmente como cubos, la tendencia es a dar algo de forma parecida a cubo, ¿no es cierto? Ahora bien, vimos cuando vimos cristalización que hay un montón de factores que dependen del hábito. Uno es la velocidad de crecimiento, o sea, cómo llegan, ¿no es cierto?, los iones a las caras de crecimiento, a qué velocidad lo hacen, cuál es el gradiente de iones en la solución o en el magma, supongamos, ¿no es cierto? Entonces, acuérdense esto, siempre las caras que crecen más rápido van a tener finalmente un desarrollo menor, las que crecen más lento un desarrollo mayor. Y vamos a ver también asimetrías en las cosas que tienen que ser más simétricas como pirámides, porque depende de dónde hay más flujo de soluto, de iones. ¿No es cierto? Entonces, el hábito es el resultado final de todo eso, de la temperatura, de la presión, de la viscosidad del magma, de la concentración, de los gradientes químicos en el fluido o magma a partir del cual se generan estos minerales. Básicamente, cuando hablamos de un cristal solo, estos son los tipos más comunes. Fíjense las relaciones. Hojoso, el nombre lo dice, es una hoja, algo muy fino. Laminar ya es algo que tiene un poco más de espesor en un sentido y en los otros dos es más desarrollado. Tabular es muy parecido al laminar, pero ya adquiere, ¿no es cierto?, un tamaño más considerable de tabla donde se ve bastante a simple vista la tabla. El prismático, el nombre los dice, tienen formas de prisma. Es columnar, es cuando ese prisma es muy desarrollado respecto a las otras direcciones. Y acicular, ni hablar, es cuando el desarrollo es muchísimo mayor a las otras direcciones. Estos serían, digamos, los nombres más comunes para subjetivar o describir el hábito de un cristal o varios cristales juntos, pero donde uno se refiere al cristal en sí mismo. ¿Por qué les digo esto? Porque también hay una serie de nombres que se le dan a los agregados de minerales, cuando los minerales están formados por cristales pequeños que están todos agregados, o sea, la misma especie mineral. Entonces tienen formas granulares, como su nombre lo indica, son granos, lamilares o micáceos, aspecto de mica, columnares, ¿sí?, se le llama también en inglés blades, columnares que están todos así paralelos, fibrosos, fibras irregulares, aciculares, vimos el ejemplo de un cristal acicular, pero a veces es un agregado acicular radial, que forma como un abanico, globulares, radiales, o sea, forman esferas en donde uno puede ver cristales adentro pequeños que son radiales, dispuestos de manera radial.
dendrítico, en forma de glóbulos, de esta manera mamelar o botroidal, estalactítico, en forma de geodas, es muy común en cavidades abiertas donde queda fluido que cristalicen cristales mirando hacia adentro.